En consecuencia a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. El dictamen considera la minuta recibida el día 10 de septiembre pasado. Quedó de primera lectura en la sesión del día de ayer, 23 de septiembre. Debido a que se encuentra publicada en la Gaceta del día de hoy y está disponible en el monitor de sus escaños, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, Presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se omita la lectura del dictamen anterior. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Sí se omite la lectura, señora Presidenta. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 76 y 196 del reglamento del Senado. Tiene la palabra hasta por 7,5 minutos. Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Honorable Asamblea, senadores, senadoras de la República. Hoy acudo ante este Pleno en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de nuestra Constitución en materia de extorsión. Esta reforma, derivada de la iniciativa enviada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, incorpora el delito de extorsión dentro de las materias que deben regularse mediante ley general, al igual que ya ocurre con el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas, entre otras. Así, se otorgaría al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley que unifique criterios, cierre vacíos legales y proteja de manera integral a la sociedad, al establecer un marco homogéneo y la coordinación, sobre todo, de los 3 niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la extorsión bajo un mismo modelo nacional. La extorsión la padece todo México, todos los estados, todos los municipios, todas las personas, todas las comunidades. Es un delito que no es menor y que exige la mayor de nuestra atención. Sus múltiples modalidades y la disparidad de legislaciones estatales han permitido que esta práctica se expanda como una sombra letal que sacrifica vidas, acaba con familias, invade hogares, negocios y comunidades, pero que además no es incentivo para la actividad económica y comercial. Por ello, esta reforma constitucional pone nuevamente en el centro de su discusión y procedencia al bienestar y la paz de los millones de mexicanas y de mexicanos que vivimos en este país. La extorsión, lamentablemente, es un delito en crecimiento y que ha demostrado adaptarse a las nuevas tecnologías, pero que además
se ejerce con un altísimo grado de impunidad. ¿Y por qué? Porque la gente no denuncia. ¿Y por qué no denuncia la gente? Porque le tiene miedo a la represalia y una desconfianza brutal a las fiscalías y a las policías, que en muchas ocasiones están coludidas con el crimen organizado. Esta corrupción ha debilitado sin duda la capacidad de respuesta del Estado frente a este delito. Pero esta reforma marca el inicio del fin de la cifra negra y le dice a la gente que de ahora en adelante se señalará de forma expresa que los casos de extorsión en esas diversas modalidades serán perseguidos de oficio en todo el país y que se protegerá la identidad de quienes denuncien. La unanimidad con la que fue aprobado este dictamen en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos refleja la convicción compartida de todas las fuerzas políticas para enfrentar con seriedad un mal que hiere al país entero. Por eso mi reconocimiento a todas las senadoras y senadores que integran estas Comisiones Unidas. Y también mi petición a este Pleno para que otorguen su voto a favor y le brindemos mejores instrumentos jurídicos a la población. La extorsión no es juego. La extorsión es seguramente, dentro del tema de la seguridad pública, el tema que más está lacerando la convivencia de la sociedad mexicana. Y esto parte, por supuesto, lo que estamos haciendo en este Senado de la República, como parte de esa Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, y que para alcanzar su plena efectividad, pues necesita la reforma constitucional que hoy discutimos y que es fundamentalmente necesaria. Por eso, hoy, y se los digo a los millones de mexicanos, de mexicanas, a través del canal del Congreso, a través de todos los medios de difusión, el Senado de la República envía un mensaje de unidad, firmeza y responsabilidad. Les dice a todas las organizaciones criminales que se dedican a causar mal a otros con este delito que la extorsión ya no tendrá refugio. La ley será su límite y la justicia su destino. Por eso reitero mi invitación a que haya un voto a favor de las senadoras y de los senadores de este honorable Senado de la República. Muchas gracias por su atención. Gracias, Presidenta. Saludos a la mesa directiva y a todos. Muchas gracias, senador. Sí, antes de tiempo, sobre todo, un reconocimiento y un agradecimiento, ¿verdad? Ajá. Bueno, a continuación tiene la palabra la senadora Jesús Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Tiene la palabra hasta por 7,5 minutos. Adelante, senadora. Gracias, senadora presidenta. Gracias, Asamblea, con el permiso de todas y de todos ustedes. Compañeras y compañeros senadores, hoy nos convoca un tema de la más alta prioridad para el pueblo de México: la reforma al inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de nuestra Constitución, que mandata al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de extorsión. La extorsión no es un delito menor, ni es un delito aislado, es un flagelo
que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas. Se ha convertido en uno de los principales actos que utiliza el crimen organizado y la delincuencia para lograr el financiamiento de sus actividades ilícitas. Es una amenaza cotidiana en contra de la paz pública, el patrimonio y la integridad de millones de mexicanas y de mexicanos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, lo que significa un incremento del 57% en tan solo 6 años. El INEGI señala que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124,000 millones de pesos, equivalentes al 0.51 del Producto Interno Bruto. Estos datos no son números fríos, representan a familias trabajadoras, pequeños empresarios, pequeños comerciantes que viven constantemente bajo esta amenaza, bajo el miedo, bajo el temor de la pérdida patrimonial, amén de otros tipos de acechos que van en contra de su integridad física y también de la propia de sus familias. Compañeros y compañeros, la realidad contundente en nuestro país enfrenta un mosaico de regulaciones fragmentadas. Mientras en el ámbito federal la pena por extorsión va de 2 a 8 años, en Chihuahua alcanza hasta 30 años y en Oaxaca apenas llega a 3 años. Esta disparidad no solo es injusta, debilita el sistema de justicia y abre márgenes de impunidad. Por eso es urgente unificar y homologar con esta reforma. El Congreso podrá expedir una ley general en materia de extorsión que establezca el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y las sanciones aplicables en todo el territorio nacional. Esto dará certeza jurídica, fortalecerá la coordinación entre Federación y Estados y garantizará la atención eficaz y oportuna a víctimas, a ofendidos y a testigos. Desde la perspectiva constitucional, esta reforma se inscribe en la evolución del artículo 73, que ya facultó al Congreso para legislar sobre delitos de alto impacto, como lo son también el secuestro, la trata de personas y la desaparición forzada. Incluir ahora la extorsión es dar un paso consecuente, lógico y necesario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 11/2013, ha sostenido que la expedición de leyes generales en materia penal fortalece la cooperación entre federación y entidades federativas sin debilitar el federalismo. Y en criterios recientes se reconoce que la extorsión no afecta solamente el patrimonio, sino también la libertad, la tranquilidad y la seguridad psicológica de las personas. En el plano internacional, esta reforma responde a compromisos asumidos por México en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que nos obliga a tipificar y sancionar eficazmente conductas como la extorsión en un marco de cooperación internacional. Otros países de la región ya lo han realizado. España, en el artículo 243 de su Código Penal, agrava las penas cuando la extorsión se vincula al crimen organizado. Colombia, en el artículo 244, sanciona hasta con 24 años de prisión cuando medían grupos armados ilegales. Guatemala y El Salvador han expedido leyes especiales contra la extorsión como fenómeno transnacional. México no puede quedarse atrás, pero más allá de la técnica legislativa, hablemos de derechos humanos. El artículo 1 constitucional nos manda garantizar el principio de progresividad y esta reforma lo cumple, fortalece las capacidades del Estado
para proteger el derecho de acceso a la justicia, la seguridad patrimonial, la integridad física y psicológica de las personas, así como también la paz social. Lo que estamos construyendo hoy no es solo una norma, es un escudo jurídico contra el miedo, es un mensaje de esperanza para comerciantes que sufren el cobro de piso, es respaldo para las familias que reciben llamadas de amenaza, es garantía de que el Estado mexicano asume su deber de proteger. Con esta reforma avanzamos en la consolidación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Homologamos tipos penales, reducimos la impunidad, fortalecemos la coordinación interinstitucional y sobre todo devolvemos la confianza a la ciudadanía. Compañeros y compañeras, aprobar esta reforma no es solo un acto legislativo, es un acto de justicia y de congruencia con la confianza que el pueblo ha depositado en nosotros como sus representantes, como senadores de la República. Cada uno de nosotros representa legítimamente a una entidad federativa. Es un compromiso moral y legal que tenemos con el pueblo de México de afrontar estos retos que son precisamente lograr la justicia y lograr la paz. Desde el Grupo Parlamentario de Morena reafirmamos nuestro compromiso. La extorsión no volverá a ser un delito invisible, disperso o desatendido. Será enfrentado con toda la fuerza del Estado, con leyes claras, justas y uniformes. Invito a esta honorable asamblea a votar en favor de este dictamen. Hoy un México sin extorsión, hoy la congruencia de todas y de todos. Hoy votemos por ese compromiso que hicimos de fortalecer la paz y la justicia del pueblo mexicano. Hoy tenemos que ser congruentes, compañeros. Fuera esos carteles, fuera, eso no es legislar, eso es una narrativa equivocada de quienes fueron los sátrapas, los detractores de este país. Es momento de unidad, es momento de demostrar realmente si servimos al pueblo o a quién servimos. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento del Senado, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento del Senado, serán en orden creciente y por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Tiene la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Emprender significa arriesgar capital, significa arriesgar tiempo, significa arriesgar esfuerzo para abrir un negocio y transformar ese sueño en una realidad. Significa generar empleo, poner en marcha un servicio y contribuir a la economía del país. Sin embargo, en México, a esos retos legítimos se le suma también un delito que es capaz de erosionar todo ese esfuerzo: la extorsión. El comercio local, el emprendimiento, mueve la economía mexicana y el Estado mexicano no solamente debe de impulsarlo, tiene también la obligación de protegerlo. Desde Movimiento Ciudadano decimos sí a la prevención, persecución y sanción de este delito que tanto daño le ha hecho a nuestras comunidades. Y es que la magnitud de este problema no puede minimizarse. En los últimos años, la extorsión se ha multiplicado a nivel nacional.
Los registros pasaron de entre 400 y 500 carpetas en el 2015 a más de 850 en el 2025. Estamos hablando de más del doble de incidencias. Y por si fuera poco, este delito es quizás el mejor ejemplo de cómo opera la cifra negra en México, porque según el ENVIPE, menos del 1% de las extorsiones se denuncian en nuestro país o bien se inician carpetas de investigación, lo que significa que los datos oficiales solo capturan una fracción mínima de la realidad. Es decir, que la inmensa mayoría de las víctimas no denuncia porque teme a las represalias o porque no confía en las autoridades que les puedan proteger. Pero reconocer la realidad implica también asumir la responsabilidad de transformarla, porque la extorsión va mucho más allá de un simple daño económico. Es un ataque a la integridad de quienes sostienen nuestras comunidades con su trabajo. Es una herida a sus familias y a su sentido de seguridad. Es el desplazamiento forzado y el miedo impuesto a la vida cotidiana. Es la impunidad que fortalece al crimen organizado y en los hechos un mensaje de tolerancia a este impuesto criminal. Como Senado de la República no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque lamentar esta situación no es suficiente, porque el que se preocupa, se ocupa. Y si bien reconozco y respeto totalmente el principio de la federación consistente en la autonomía de cada entidad estatal, ustedes lo saben muy bien, la realidad ha rebasado las acciones que se han tomado por las distintas entidades de la República. Si queremos resultados diferentes, entonces hay que hacer las cosas diferentes, hay que cambiar la fórmula. Y la respuesta requiere del conocimiento que solo la cercanía de los estados produce, pero también necesita de las capacidades federales, presupuesto, inteligencia, tecnología. Esto no se trata de invadir esferas, ni de imponer reglas a los estados, mucho menos de sustituir esfuerzos. Por el contrario, se trata de admitir que todos los niveles de gobierno tenemos un fin común y es terminar con el delito de la extorsión en todo México. Por lo tanto, es urgente unir esfuerzos ante un delito que ha rebasado las fronteras internas de nuestro país. El reto no se agota con esta reforma constitucional que faculta a nuestro Congreso emitir leyes generales en materia de extorsión. El verdadero desafío es que en nuestra nueva ley podamos articular con precisión la unión de estos esfuerzos que son necesarios para el propósito que todas y todos aquí compartimos. No se trata únicamente de homologar el delito y sus sanciones para reconocer la protección de un bien jurídico. Debe de ser lo mismo en todo el país. Se trata de poner a las víctimas en el centro. Se trata de contemplar las distintas modalidades de la extorsión. Se trata de fortalecer canales de denuncia que den seguridad a quienes se atreven a alzar la voz frente a los delincuentes. Y se trata de generar confianza ciudadana a partir de resultados tangibles. El Congreso debe de funcionar como punto de encuentro no solamente para las autoridades federales y las entidades federativas, sino también para la academia, para la sociedad civil y en especial para las víctimas de este atroz delito. Ello requiere de mucha humildad, requiere de mucha autocrítica, requiere de escuchar activamente a las diversas voces que conocen esta situación de primera mano. Por ejemplo, diversos centros de análisis y organizaciones de la sociedad civil quienes ya han planteado desde hace muchos años buenas recomendaciones. Tal es el trabajo de organizaciones civiles como México Evalúa, como el Observatorio Nacional Ciudadano, quienes proponen construir una ley general con definiciones claras y homogéneas de las modalidades de la extorsión, la presencial, la técnica, la carcelaria y, por supuesto, la digital, incluyendo la tipificación del intento y de la coacción indirecta. Esta claridad permite que los casos se investiguen mejor, que se comparen entre entidades y que lleguen a la judicialización, cerrando la puerta de la impunidad. Requerimos un modelo nacional de atención con ventanilla única en las fiscalías, medidas de protección inmediatas, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicosocial y, cuando se requiera, también reubicación temporal. Todo bajo protocolos estrictos de confidencialidad para resguardar datos comerciales y financieros de quienes denuncian, asegurando su integridad y la de sus familiares.
La confianza de las víctimas también depende de que existan canales de denuncia seguros y eficaces. Por eso se recomienda fortalecer el 089 y el 911, crear líneas especializadas y herramientas digitales con reserva de identidad, así como convenios con cámaras empresariales y plataformas para poder captar reportes. La confianza crece cuando hay plazos claros de respuesta. La confianza crece cuando hay retroalimentación verificable hacia la víctima. Por eso, una ley general implica respaldar a las autoridades municipales, estatales y federales, acompañarlas y sobre todo dar a las policías locales las herramientas necesarias para que no enfrenten solas a un problema que las rebasa y que exige coordinación nacional. Compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos con toda la disposición de discutir de manera exhaustiva y responsable la expedición de un marco jurídico nacional que permita una actuación puntual de autoridades competentes de los 3 órdenes de gobierno, y lo hacemos conscientes de que una ley general puede ser letra muerta si las autoridades no tienen la voluntad política para perseguir este delito. Si las víctimas no encuentran confianza en los ministerios públicos para denunciar, si no se emiten protocolos de actuación, si no se aseguran recursos suficientes en tecnología e investigación y si prevalece la impunidad para autoridades que estén involucradas, así como para los demás responsables. Nuestro compromiso es que esta ley se sienta en la vida cotidiana, en la tranquilidad de las y los comerciantes, en la confianza para seguir emprendiendo, en las comunidades seguras y libres de miedo. Que ningún proyecto de vida vuelva a estar marcado por el miedo a ser víctima de extorsión. Este es el mandato que nos ha dado la ciudadanía y ese es el compromiso que hoy enfrentamos desde este Senado. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. A continuación tiene la palabra la senadora Lisette Sánchez García del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos la trascendencia de la minuta que hoy se somete a consideración ante esta honorable Asamblea. Se trata de una reforma largamente esperada, que responde a una exigencia ciudadana impostergable y que con voluntad política y con la confianza y respaldo que nos brindó el pueblo de México, nos permite enfrentar con firmeza el delito de extorsión. Desde el inicio de esta legislatura, una de las primeras iniciativas que presenté ante esta soberanía fue precisamente en materia de extorsión. Buscamos desde entonces proteger a las víctimas y enviar un mensaje claro contra quienes pretenden vivir del miedo ajeno. Los datos que hoy tenemos sobre la mesa son escalofriantes. La extorsión ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una herida profunda que carcome el tejido social y la economía. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ocupa el 3er lugar entre los delitos más frecuentes, superada solo por el fraude y el robo. Este dato no es solo una cifra, es la vida diaria de miles de familias que viven con miedo. Porque la extorsión no solo ocurre con las llamadas anónimas que exigen un depósito, también en los falsos secuestros donde manipulan la angustia de las familias para obtener dinero. Quien ha enfrentado una extorsión no solo pierde patrimonio, queda marcado emocionalmente. La angustia de recibir una llamada donde se escucha llorar a una supuesta hija o hijo, la desconfianza de contestar el teléfono, son heridas invisibles que se suman al daño material. Esto destruye la paz de las familias, genera enfermedades, depresión, ansiedad y desgasta la confianza en la comunidad. La extorsión no distingue edad, género ni condición social. Golpea tanto al comerciante pequeño como al empresario, a la trabajadora como al estudiante. Por eso, este Congreso no podía permanecer indiferente.
Era urgente dar un paso firme para unificar criterios y sanciones en todo el país, cerrando las grietas legales que han permitido la impunidad. Con esta reforma dejamos un claro mensaje. No habrá más territorios donde la extorsión se normalice, ni rincones donde el miedo sea ley. Estamos construyendo una respuesta institucional que articule prevención, investigación y sanción con un enfoque integral de justicia. Desde este movimiento sabemos que la ley debe estar al servicio de la gente y nunca de los intereses criminales. Lo decimos con claridad. No habrá espacio para la impunidad, no habrá privilegios para quienes atenten contra la tranquilidad del pueblo. Nuestro compromiso es y seguirá siendo acompañar a las familias mexicanas en la defensa de su seguridad, su dignidad y su esperanza. La problemática que enfrentamos es clara: la falta de homologación de las penas a nivel nacional. Hoy quien extorsiona puede recibir sanciones distintas dependiendo de la entidad, lo que provoca desigualdad y en muchos casos impunidad. Por eso reconocemos la fuerza de esta minuta que llega con la iniciativa de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, respaldada de manera unánime por la Cámara de Diputados. Este paso permitirá que el Congreso de la Unión expida una ley general en materia de extorsión que unifique criterios, penas, agravantes y sanciones en todo el país, garantizando además mecanismos de prevención, investigación y atención integral a las víctimas, ofendidos y testigos. Con ello, se podrán vincular y articular esfuerzos entre federación y entidades federativas, fortalecer la protección de las víctimas, dar certeza jurídica a quienes decidan denunciar, establecer atención pronta y efectiva a ofendidos y testigos y dotar de herramientas tecnológicas que permitan desarticular a estos grupos criminales, incluso desde los centros penitenciarios donde muchas veces operan. Porque este delito no solo afecta el patrimonio que con tanto esfuerzo construyen día a día las y los mexicanos, sino que también deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando la salud mental, física de las personas que han sido víctimas de ello. Compañeras y compañeros, desde el Partido del Trabajo sabemos que la extorsión hiere el corazón de la vida comunitaria y destruye la cohesión social. Por eso decimos con claridad: si tenemos familias tranquilas y libres de miedo, tendremos una sociedad más fuerte, más justa y más feliz. Porque esta reforma no es un asunto jurídico solamente, es una apuesta para devolver la esperanza a quienes viven con temor, por acompañar a las víctimas y por garantizar que nunca más se sientan solas y solos. Por eso estamos aquí, porque amamos a México, porque llevo a Puebla en el corazón y porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Unamos nuestras fuerzas en favor de quienes confiaron en nosotros para erradicar la impunidad que rodea a este ilícito. Que nuestras voces sean respaldo y compañía de las familias que han sufrido. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos con convicción este dictamen. Lo hacemos porque es necesario, porque es urgente y porque es congruente con el mandato que nos dio el pueblo: legislar en favor de su seguridad y de su dignidad. En esta lucha no hay titubeos, ni un paso atrás frente a quienes buscan lucrar con el miedo. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora del Grupo Parlamentario del PRI. Sería hasta por 5 minutos, ya que los 10 minutos los han dividido en 2 participaciones. Entonces tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, Presidenta. Hoy discutimos una de las heridas más graves que aqueja a nuestro país, la extorsión.
Este delito, muchas veces invisible para algunos, está presente a lo largo y ancho de todo México. En el grupo parlamentario del PRI votará a favor de esta reforma, porque México no aguanta más el cáncer de la extorsión. Pero que quede claro, no vamos a quedarnos callados frente a la indiferencia y la incompetencia del gobierno de Morena, que ha permitido que este delito crezca como nunca antes en la historia reciente de nuestro país. Hoy, millones de mexicanas y mexicanos viven con miedo. La señora de la tiendita de la esquina, el pequeño comerciante, el agricultor, incluso presidentes municipales de las zonas apartadas, todos sin excepción, enfrentan la amenaza del crimen organizado que les cobran por trabajar, por vivir y hasta por gobernar. Quiero decirles que no basta con cambiar un artículo de la Constitución. Lo que necesitamos es una ley general seria, con presupuesto y coordinada, porque si no, esta reforma va a ser un fracaso. Y las cifras no mienten. Tenemos 97%, las víctimas no denuncian. En el 2025, la extorsión creció más del 7%. 1 de cada 4 negocios en México ha sido víctima de la extorsión. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. Ha preferido voltearse hacia otro lado mientras el crimen organizado expande su control territorial y financiero. Porque quiero recordarles que prometieron limpiar la casa de la corrupción y lo único que hicieron fue abrirle la puerta al crimen organizado. Desde el PRI lo decimos, esta reforma no puede quedarse en un gesto simbólico. Exigimos que la Ley General contra la Extorsión incluya un registro nacional de casos, unidades especializadas en las fiscalías, protocolos nacionales de investigación, mecanismos de protección a las víctimas, sanciones a las autoridades y la participación activa de los municipios. En el PRI votaremos a favor, pero lo vamos a decir una vez más con firmeza. No aceptaremos simulaciones ni discursos vacíos. Morena lleva años prometiendo la paz y la seguridad desde hace más de 7 años y lo único que ha dejado es el sexenio más sangriento de la historia de México. Porque combatir la extorsión es una responsabilidad moral y política con el pueblo de México. Las y los mexicanos estamos hartos de los discursos huecos y sin resultados. Hoy México sabe que desde el poder se protege a los grupos criminales y a los narcopolíticos de Morena. Se han vuelto cómplices. Ahí está el caso reciente del exsecretario de Seguridad de Tabasco y su cártel La Barredora, quien es el retrato vivo de cómo Morena convirtió en una caricatura de impunidad el llamado cártel de Macuspana, teniendo al frente a López Obrador. Se oye duro, pero esa es la verdad. Este es el verdadero rostro de Morena, un partido que se vendió como esperanza, pero que se convirtió en el brazo político del crimen organizado. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la senadora Carolina Villano Austria del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Están ingresando estos jóvenes que están ahí arriba, sentándose. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, esta reforma constitucional en materia de extorsión responde a una de las demandas más urgentes de las familias mexicanas: vivir sin miedo. La extorsión se ha convertido en una de las peores amenazas contra la tranquilidad de las familias mexicanas. Hoy miles de mexicanas y mexicanos viven con miedo de contestar una llamada, de abrir su negocio
o simplemente de salir a la calle. Los datos son demoledores. La encuesta nacional de victimización nos dice que la extorsión tiene una cifra negra de 97%. ¿Por qué no denuncian? Porque no tienen confianza en las autoridades, porque hay una gran impunidad en este país. El delito crece en la oscuridad, se esconde en el silencio y golpea directamente la economía familiar. En lo que va del 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta un crecimiento del 45.3% tan solo en este año. La extorsión telefónica representa el 85%. Obviamente, en los lugares donde tenemos delincuencia organizada, hay cobro de piso de manera directa en los negocios, en las regiones que controla el crimen organizado. Y la realidad es que este delito ha encontrado un terreno fértil en un sistema legal que ha resultado débil. Las penas varían tanto en los estados, entre 3.5 y 10 años en promedio a nivel nacional, mientras que el Código Penal Federal solo castiga de 2 a 8 años. Esto muestra que no tenemos una estrategia unificada. La definición actual en el Código Penal Federal es genérica y es obsoleta. No reconoce medios modernos como los digitales, ni contempla modalidades específicas como la extorsión cometida desde los penales, cuando sabemos que el 80% de las llamadas provienen de los centros de reinserción social, según la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto significa sencillamente que los gobernadores no están haciendo su tarea, porque ellos pueden impedir que la extorsión se dé en los penales. ¿Por qué hay celulares en los penales? ¿Por qué hay tantas cosas ahí? Hasta un gobierno criminal que adentro les extorsiona y les cobra piso, les vende la seguridad, les vende el agua, les vende ciertas comodidades a los presos. Desde ahí están extorsionando el 80% de ellos. Esto no sería difícil de controlar. El secretario Harfuch difícilmente va a poder con este y otros delitos si no tiene la colaboración de los gobernadores que quién sabe a qué se estén dedicando. La falta de uniformidad en las agravantes también deja vacíos graves. Algunos estados castigan más si las víctimas son adultos mayores, menores o personas con discapacidad. Otros si la extorsión se realiza por medios digitales. Pero no existe una visión nacional que proteja de manera clara y contundente a todos los mexicanos. Por eso el día de ayer presenté una iniciativa para que tengamos un tipo penal único y que refleje todos este tipo de modalidades. Yo espero que cuando llegue aquí la Ley General sobre Extorsión pueda dictaminarse de manera conjunta y revisarse, y no por venir de la oposición no tenga la mirada institucional de mis compañeros. Un tipo penal unificado a nivel nacional es indispensable, permitirá investigaciones más claras, dará certeza a las instituciones de seguridad y procuración de justicia y reducirá la impunidad. Sin embargo, este paso también debe acompañarse de un mayor presupuesto para policías, fiscalías y poderes judiciales locales, así como de una estrategia real de protección a las víctimas, pues sabemos que detrás de este delito están grupos criminales organizados. Necesitamos fortalecer a los ministerios públicos que hoy siguen rebasados y mal pagados y con poco acompañamiento técnico, pues las cifras hoy revelan que cada ministerio público recibe aproximadamente al año 380 expedientes y los ministerios públicos federales reciben un promedio mucho menor que este, pero aún sigue siendo una carga enorme para ellos integrar adecuadamente una investigación. Sin fiscales preparados, sin peritos capacitados, sin investigadores con herramientas modernas, cualquier reforma constitucional corre el riesgo de quedar en letra muerta. La extorsión no se combate únicamente con reformas legales, sino con una acción efectiva del Estado en todos sus niveles. Desde el PRI decimos sí vamos a apoyar esta iniciativa. Una iniciativa constitucional en la que vemos una oportunidad viable para combatir de frente la extorsión, cerrando vacíos legales y fortaleciendo el castigo a quienes dañan a las familias mexicanas. Y solamente decirles, miren, en los estados, en los congresos
ya están convocando desde ayer a esta senadora. reforma. Ni siquiera ha llegado el dictamen. Eso se llama soberbia. Eso se llama no respetar el proceso constitucional. Gracias, presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, no es soberbia. Eso se llama pueblo organizado. Eso se llama soberanía popular organizada en los congresos estatales, soberanía popular organizada en el Congreso de la República para lograr la voluntad popular. Celebro que ya estén convocando a las y a los congresistas locales para aprobar este importante cambio para lograr la seguridad de las mexicanas y de los mexicanos. Y qué bueno que han traído esta lona hoy aquí, porque sigue siendo un honor estar con Obrador y claro que es un honor estar con Claudia hoy. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se encuentra a discusión es el resultado de una preocupación legítima y urgente por el alarmante incremento de la extorsión en nuestro país. Es un delito que con el paso de los años se ha sofisticado, afectando la tranquilidad, la economía y la integridad de las familias mexicanas. La extorsión no solo se aplica de forma violenta, también se manifiesta mediante la intimidación psicológica, ya sea de forma presencial o remota, especialmente a través de llamadas telefónicas o incluso mediante el uso de tecnologías de la información. Los delincuentes se aprovechan del miedo, de la incertidumbre y de la falta de denuncia para obligar a las víctimas a realizar pagos, entregar bienes como el patrimonio familiar o bien realizar una acción u omisión de actos. Todo bajo la amenaza de muerte de algún ser querido o de la propia víctima, o bien por medio de agresiones físicas. Por ello, muchas veces estos criminales continúan en la impunidad. Según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio del año 2025 se han registrado casi 7,000 víctimas de extorsión. Durante el 2024 se documentaron más de 10,800 casos, una cifra que ha mostrado una tendencia creciente desde el año 2018 que no contempla la totalidad de las cifras, es decir, los casos sin denuncia por miedo. Estos antecedentes no son solo números. Detrás de cada caso hay una historia de dolor, de impotencia y de intranquilidad. Sin duda, esta realidad exige una respuesta firme, coordinada y estructural. Es por ello que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha enviado un mensaje claro y contundente. Se combatirá de manera directa la extorsión y se brindarán las herramientas jurídicas a los impartidores de justicia para contar con las conductas específicas para la investigación y persecución de este ilícito, porque no podemos permitir que se siga generando una ola de incertidumbre, injusticia y violencia. La minuta de reforma constitucional propone facultar expresamente al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión, con el objetivo de homologar criterios, establecer los tipos penales, las agravantes para cerrar cualquier vacío legal y evitar que los criminales se evadan de la acción de la justicia. Este cambio constitucional en el artículo 73 permitirá que el Poder Legislativo analice un nuevo ordenamiento con las conductas y modalidades específicas de los tipos penales y las sanciones acordes, homologando los criterios que se tienen en cada una de las entidades federativas. Es por ello que en el Partido Verde votaremos a favor del dictamen, debido a que representa un paso indispensable para avanzar hacia una legislación que ponga freno a la impunidad y proteja a las víctimas y brinde a las familias mexicanas la paz y la tranquilidad que se merecen. Recordemos que legislar en materia de extorsión no es solo una obligación jurídica, es una deuda pendiente con la seguridad, la dignidad y otorgará una mayor protección a las víctimas. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que nos sigue a través de la señal del Congreso, durante muchos años los malos gobiernos en este país
prolijaron el contubernio entre el crimen organizado y las instituciones. Tenemos historias como la del Negro Durazo, por ejemplo, que desde la presidencia de México hacía esta clase de conductas que lastimaban a la población, o del infame Genaro García Luna, que hoy está procesado por dirigir una banda de crimen organizado desde el gobierno. Hoy, amigas y amigos, en esta cuarta transformación, el crimen organizado, la violencia, se combate desde las causas. 13 millones de personas, aunque le duela a la oposición minoritaria, 13 millones de personas han salido de la pobreza. Esto es generar condiciones para que haya mayor seguridad en nuestro país. Es por ello, compañeras y compañeros, que les pedimos voten a favor de este dictamen por la seguridad del pueblo de México. ¿Es cuánto, Presidenta? A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidencia, hoy, senadoras y senadores, nos une la responsabilidad con una visión de Estado ante la realidad que se vive en las entidades de nuestro país. La extorsión, tenemos que dar una respuesta a las y los mexicanos. Este delito afecta a miles de familias, a comerciantes, a transportistas y a productores del campo. Es por eso que reformar el artículo 73 de nuestra Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad expresa de legislar en materia que combatir la extorsión. Desde la 65ª legislatura como diputada federal presenté esta iniciativa de modificación al 73, y es por eso que en los términos de la presente minuta, en la que todos los grupos parlamentarios en ese entonces la respaldaron y se aprobó en Comisión de Puntos Constitucionales, para hacer frente a este delito de extorsión que tanto lacera la tranquilidad y economía de personas y familias. Hoy, con enorme satisfacción, con el liderazgo y compromiso de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el Gabinete de Seguridad Federal, haya hecho esta propuesta legislativa con una gran trascendencia para poder legislar desde el Congreso de la Unión. Hoy, el poder expedir esta ley general del combate a la extorsión es parte esencial en nuestro país. Esta reforma es un acto de justicia y de protección a las y los mexicanos. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2024 se denunciaron más de 10.500 casos de extorsión en todo nuestro país. La extorsión es una amenaza directa a la libertad económica, a la seguridad ciudadana y al derecho constitucional de los mexicanos, que es un derecho a vivir en paz. Como senadora por el estado de Morelos, he trabajado para que se combata a la extorsión. Un ejemplo es que he denunciado al presidente municipal de Cuautla, porque las extorsiones no solamente vienen de los delincuentes que se esconden tras ciertas llamadas o los papelitos, también vienen de autoridades municipales, y es el caso del presidente municipal de Cuautla. Por eso, el realizar acciones, establecer el plan estratégico de seguridad, es que con paso firme la intención de las autoridades locales, tanto estatales como municipales, en los más de 2.478 municipios, deben garantizar la seguridad. Por eso es importante la homologación y armonización de esta ley. En julio del 2025, en el municipio de Cuautla, fue el primer lugar en extorsión. ¿Y saben por qué? Porque no está en las cifras negras, porque las y los cuautlenses denunciaron la extorsión en el 089. Es por eso que con el 49.7% de cada 100,000 habitantes, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha estado la denuncia. Pero también, ¿cuántos casos en todo el país que el 90% no lo denuncian por miedo? Ciudadanas y ciudadanos mexicanos, hay que alzar la voz. Los invito a que utilicen la línea telefónica del 089, que denuncien con una denuncia anónima cuando vean o sean víctimas de este grave delito que es la extorsión. Desde el Senado de la República estamos respondiendo
con esta aprobación, legislando en materia de seguridad, promoviendo la paz y la garantía de una economía sana en nuestro país. La Federación y el Gabinete de Seguridad están respondiendo. Por eso es que hoy la ciudadanía debe tener confianza y por eso los invito a que hagan la denuncia. Eso es lo que debemos de hacer, además de aprobar esta propuesta de minuta. También debemos invitar en toda la Federación, en las 32 entidades y en todos los municipios a que la ciudadanía denuncie y confíe en sus autoridades. Se ha logrado la detención clave de más de 200 personas presuntamente que realizaban extorsiones, y esto por el Gabinete de Seguridad Federal. Ello es que la importancia que tiene que hagamos saber a las y los ciudadanos que no están solos. Por eso, desde el Partido Verde Ecologista de México, respaldamos la iniciativa de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmándole al pueblo de México que el Estado mexicano está presente para protegerles. Por eso, como en aquel entonces, en 1812, donde mi general José María Morelos y Pavón rompió el sitio que habían tenido en Cuautla, hoy rompamos el sitio de extorsión. Ya no más extorsión en el estado de Morelos, ya no más extorsión en Cuautla, ya no más extorsión en todo el país, porque juntos lograremos el bienestar de México. Iremos a denunciar a los delincuentes que han extorsionado por varios años a nuestro estado. Es cuanto, presidenta. Y efectivamente, ¡viva México! ¡Viva! Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo, quienes acuden por invitación del senador Raúl Morón Orozco. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. También informo que tenemos de igual manera la visita de Adriana Restrepo, directora regional para América Latina y el Caribe en la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, a Ricardo Castaneira, vicepresidente senior de Política Pública y Relaciones con Gobierno para Europa y América Latina de Sony Music, a Mark Baker, vicepresidente senior de Política Pública y Relaciones con Gobierno de Warner Music Group, quienes acuden por invitación de la senadora Beatriz Mójica Morga. Bienvenidos al Senado de la República. Continuamos con los oradores y las oradoras para sus posicionamientos. Tiene en consecuencia la palabra la senadora Verónica Rodríguez Hernández del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su venia, presidenta. Y por si les faltaron ejemplos a quienes me antecedieron en la voz, no solo de delincuencia, sino también de corrupción, los invito a voltear a ver no solo esta lona que veo les incomodó tanto, sino también que volteen a ver a los estados gobernados por el oficialismo y sus aliados. Revisen al interior de sus propios partidos para que encuentren más ejemplos. La extorsión es uno de los temas de los que poco se habla en este país. Pero ¿quién no conoce un familiar, un amigo o un conocido a quien le han llamado para extorsionarlo o a quien simplemente le cobran piso por trabajar de manera honesta? Esta es la realidad que azota a nuestro país, una que se ha dejado de ver y que ha ido avanzando día con día cada vez más. Con resultados del monitor de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, el primer semestre de este año se registraron 5,887 víctimas de extorsión en México, la cifra más alta en registros oficiales, con un aumento del 83% en los últimos 10 años. Sin duda, este delito ha tenido un crecimiento muy alarmante, afectando principalmente a toda la clase trabajadora de nuestro país, pero también
a miles de personas en su vida cotidiana. La extorsión es una afectación que existe de manera directa cuando el delincuente llega a los establecimientos o domicilios de la ciudadanía para amenazarlos y obtener un pago a cambio de no hacerles daño. Pero también está la extorsión indirecta y de las más usadas en los últimos tiempos, y esto es a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales, en donde se amenaza al ciudadano y se le plantean situaciones de riesgo para esa persona o para su familia. Sin embargo, ¿en qué nos encontramos hoy? En que en nuestro país se pide legislar, pero no se aplica la ley. Porque no solo es legislando como vamos a acabar con toda la extorsión que tenemos en nuestro país. Es una estrategia clara en materia de seguridad, sin una protección real a la información de la ciudadanía para que no caiga en manos de delincuentes. En Acción Nacional estamos de acuerdo con que se otorgue la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de extorsión, y es por esa razón que votaremos a favor. Pero con el simple hecho de ponerlo en la Constitución no se garantiza que se termine el problema. Faltan las leyes secundarias y, sobre todo, falta verdadera acción del Gobierno federal, que hoy asume y reconoce que hay un problema grave de extorsión, que es cierto, viene del pasado, pero hoy Morena también es parte de ese pasado, en el que su anterior presidente de la República no pudo hacer nada y, al contrario, se agrandó este problema. Y aún con todos los datos oficiales que se han dado, lo cierto es que la extorsión es uno de los delitos que muchas personas se callan por miedo a sus agresores. Tan es así que sigue siendo el delito con el mayor subregistro, ya que apenas 1 de cada 10 víctimas se atreve a denunciar. Pasamos de 17 víctimas diarias de extorsión en 2015 a 32 en 2025, un incremento del 88%. La organización México ¿Cómo vamos? Nos advierte que esta debilidad del Estado de Derecho y la extorsión frenan directamente la actividad económica y la productividad, afectando especialmente a los pequeños negocios, limitando su capacidad de invertir y, por supuesto, de crecer. No podemos seguir ignorando este flagelo. La extorsión, junto con las desapariciones, deben ser incorporados al diagnóstico de la violencia en el país. En este sentido, celebramos y acompañamos que se impulse una nueva legislación que homologue la regulación de este tipo penal, pero reiteramos que cambiar la legislación no lo resolverá todo. Es indispensable una estrategia y una operación mucho más eficaz por parte del Ejecutivo Federal. Una que sea sensible a la ciudadanía y que aquellos que hoy viven en el miedo de la extorsión puedan denunciar, sabiendo que el Estado los protegerá. La presidenta de México nos manda esta iniciativa, pero también debería mandarnos una estrategia real, efectiva y clara para atacar la inseguridad de nuestro país. Porque no se trata de echar la bolita de un poder a otro, sino de realmente aplicar la norma, porque sí, es cierto que el hecho de generar una reforma constitucional da la posibilidad de emparejar las sanciones en el país por este delito, pero también es cierto que desde hace más de 6 años tienen el poder y por eso ustedes, los de Morena, son los responsables de las víctimas de extorsión desde 2018. El 6 de julio de este año, la presidenta de México informó que iba a generar una estrategia contra la extorsión basada en 5 ejes: generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, e implementar una campaña de prevención nacional. Hoy, a 3 meses de su fallida estrategia, estamos aprobando una reforma para elevar a rango constitucional la posibilidad de legislar en materia. Pero afuera de este Senado siguen miles de personas siendo víctimas de extorsión y no hay ni una campaña de prevención nacional, ni unidades de antiextorsión locales y mucho menos
acciones que garanticen que aquellas personas que denuncien no van a tener represalias. Esta es la realidad de nuestro país. Pero sí vamos a favor de legislar en esta materia, pero ojalá que cuando empecemos a generar las leyes secundarias se piense en la realidad de todas y todos los mexicanos y no solamente en el discurso que puede dar el gobierno federal para mandar una iniciativa. Es cuanto. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Dividieron su tiempo en 5 minutos cada uno de los participantes del grupo, por lo tanto, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Senadoras y senadores, hoy solicité hablar de esta reforma que permitirá al Congreso de la Unión tener la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión, que es muy importante para alcanzar la seguridad y la justicia social. En los sexenios del PRI y el PAN, voltearon la mirada ante el avance de la delincuencia organizada, permitiendo que la extorsión se normalizara como parte de la vida cotidiana de millones de personas, dejándolos en abandono. Durante el sexenio de Felipe Calderón, las carpetas de investigación por extorsión pasaron de poco más de 3,000 en 2007 a más de 7,000 en 2012, casi duplicándose en solo 6 años. Con Enrique Peña Nieto, la situación no mejoró. En 2017 se registraron más de 6,700 víctimas y la tasa de extorsión alcanzó uno de sus picos más altos, golpeando especialmente a pequeños comerciantes y familias trabajadoras. Esto es prueba del legado que nos dejaron los gobiernos neoliberales que entregaron al país a la delincuencia. El PRIAN es responsable de que personas honestas y trabajadoras tengan que entregar el futuro de sus esfuerzos al mal llamado cobro de piso. Sí, tengo familia en Estado de México y Oaxaca que han sufrido de esto. Hablamos de familias enteras sometidas al miedo, de comerciantes, emprendedores, de mexicanas y mexicanos que dentro y fuera del país enfrentan llamadas de extorsión que les arrebatan su tranquilidad y hasta los ahorros que con tanto sacrificio han conseguido. No conforme con eso, nuestras paisanas y paisanos también son víctimas frecuentes de fraudes. Ejemplo de esto son las llamadas del supuesto familiar falso, que piden ayuda porque se encuentran en problemas o secuestrados. ¿Acaso desde su privilegio nunca han escuchado de esto? Ustedes suben a esta tribuna rasgándose las vestiduras, acusándonos falsamente que nuestro gobierno ha aumentado la extorsión y no somos iguales. Mientras que el PRI y el PAN fueron omisos ante el crecimiento de este delito, la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ataca las finanzas criminales, fortalece la investigación y da protección real a las víctimas. Con esta reforma, consolidaremos esa estrategia con un marco legal que defina sanciones claras en todo el país y otorgue competencias a las autoridades. Los beneficios son claros. Fortalecerá el marco normativo para brindar seguridad e implementará acciones para la prevención, investigación y sanción de las conductas delictivas. Permitirá la coordinación de una manera focalizada en las entidades federativas con mayor incidencia del delito. Dotará de un marco jurídico y operativo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Brindará certeza jurídica
al evitar sanciones arbitrarias. Además, dará una respuesta más ágil y coordinada frente a nuevas formas de extorsión, como la digital. Contará con un enfoque centrado en la protección de las víctimas mediante mecanismos accesibles de denuncia y medidas efectivas para la reparación del daño. En pocas palabras, esta reforma es una respuesta legal, es un mensaje social para dejar claro que en Morena y en la Cuarta Transformación estamos del lado de las víctimas, quienes trabajan y sueñan por un México mejor, no de quienes lucran con el miedo. Compañeras y compañeros, les invito a hacer lo correcto y a votar en contra de la extorsión y a favor de la paz, de la justicia, de la dignidad del pueblo de México, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada, para que México dé un paso firme, garantizando que ninguna persona, ningún comerciante, ningún familiar, no importando en dónde se encuentre, vuelva a ser rehén del crimen. Es cuanto. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Antonino Morales Toledo, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias. Tiriuji para cada tubelato, bichega, nevizanaga, shkarunotu, yana, wajidi. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vamos a votar una reforma que vendrá a fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad y permitirá a las entidades federativas asumir un mayor compromiso contra este tipo de conductas delictivas que lastiman directamente a las familias, a los comercios y a la vida comunitaria. Si bien es cierto que cada entidad ha intentado enfrentarlo con su propio código penal, esto solo ha generado desigualdades y espacios de impunidad que los grupos criminales han aprovechado para fortalecerse. Es aquí donde la iniciativa de reforma que hoy estamos discutiendo cobra gran relevancia, pues es necesaria la expedición de un marco legal general que homologue la tipificación de la extorsión y sus sanciones y otorgue a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno mayores capacidades de respuesta, privilegiando en todo momento la atención y protección de las víctimas. Compañeras y compañeros, con esta reforma estaremos dando un gran paso para acompañar y respaldar con un mejor marco legal la estrategia anunciada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Estado mexicano haga frente al delito de extorsión y combata la impunidad, porque la inseguridad de las y los mexicanos, la seguridad de las y los mexicanos no es un privilegio, sino un derecho del pueblo que requiere determinación, estrategia, inteligencia y coordinación institucional. Al aprobarse esta reforma, le decimos a los comerciantes, transportistas, empresarios, campesinos y a todas y a todos los que sostienen nuestra economía nacional que no están solo frente a quienes pretenden hacer del miedo un negocio. Desde Oaxaca se trabaja todos los días para seguir reduciendo la incidencia delictiva y consolidarnos como el 5º estado más seguro de todo el país. Y hoy refrendamos nuestro compromiso con la visión humanista de este gobierno, proteger el trabajo honesto y devolverle al pueblo la certeza de que la inseguridad no dictará las reglas de la vida económica social de México. Es cuanto, señora presidenta, por su atención. Muchas gracias. Chiquille pelato, bichega, nevisana, gasacabica, diagatona. Muchas gracias. Agotados los posicionamientos, iniciamos con la discusión del dictamen. Tal como lo permite el artículo 198 del reglamento, realizaremos la discusión y la votación en un solo acto.
Tiene el uso de la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano a Favor. Les informo. ¿No? A ver. Se envía al diario de los debates su intervención. Muy bien. Les informo que para la discusión de este asunto solamente tenemos oradores para hablar a favor. En consecuencia, tal como lo establece el artículo 90 del numeral 3 del reglamento del Senado, únicamente intervendrá una persona oradora por grupo parlamentario. Entonces tiene la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo. No se encuentra en el salón, entonces tiene la palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Hablará hasta por 5 minutos. Adelante, senadora Claudia Edith Anaya Mota. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. La extorsión sin duda es un secuestro que nos duele a todos, y casi todas y todos aquí hemos conocido a alguien que lo ha padecido. No es que no lo hayamos tomado con seriedad, la verdad es que lo hemos incorporado hasta en la Constitución, es parte de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También se ha regulado en el Código Penal Federal, pero ciertamente cada entidad federativa tiene una tipificación distinta y variaciones de cómo combatirlo. No me parece tan inadecuado porque finalmente el matiz de la extorsión se vive de manera distinta en cada lugar y es importante que tengan las herramientas para poder tomar decisiones. El hecho de que estemos modificando hoy este artículo de la Constitución para darnos facultades de expedir una nueva norma no me parece inconveniente. La verdad es que lo hemos votado a favor porque tal vez el hecho de crear una ley general que nos ayude a distribuir competencias dé posibilidades de una mejor organización entre los municipios, el Estado y la Federación, siempre y cuando los municipios y los estados tengan los presupuestos suficientes para poder complementar con las obligatoriedades que se les va a enmarcar.
Y esto lo comento a medida de que hemos ido centralizando no solamente el presupuesto de egresos de la Federación, sino tanto el ramo 28 como el ramo 33, que cada vez es sujeto de mayores modificaciones para que sea administrado por la Federación. Dicho esto, creo que también es importante una autocrítica. A ver, no es que la autoridad en todos los casos no sepa que se vive la extorsión. Lo cierto es que hay mucha omisión, que hay corrupción o incluso colusión, que hay encubrimiento. Y es válido decirlo, porque si no reconocemos los errores y los vicios en los que ha caído la autoridad, pues no vamos a poder combatirlos. Miren, hace poco salió un reportaje de que en el área de La Laguna, allá en Durango, por colindancias con Coahuila, estaban extorsionando a la gente y se decían venir de un sindicato nacional, de CATEM. Bueno, pues quiero decirles que la semana pasada en Zacatecas, de un día para otro, subió el precio de los materiales de construcción, grava, cemento, varilla, un 100%, un 100%. Fui a revisar el Índice Nacional de Precios al Consumidor y la variación nacional había sido de 3.7%, pero te pones a revisar por qué esa fue esa variación y la variación de la inflación nacional tuvo que ver más por un tema de uniformes, un tema de útiles escolares, muy asociado a la entrada a clases. Entonces, no había nada a nivel nacional que nos dijera que estaba incrementándose de manera uniforme el precio de los materiales. Vas a platicar con la gente a territorio y te empiezan a decir, subimos el 100% de los materiales de un día para otro porque vino un grupo a decirnos que les vamos a dar un porcentaje del precio de la ganancia. Y ese porcentaje es de tanto, entonces pues haciendo cálculos, porque el empresario no se arriesga, a ver, no es una amenaza de que te voy a matar, van y los matan, van y le prenden fuego al negocio, exponen su vida. Entonces, ¿qué hace el empresario? Ajusta sus costos y dice, bueno, si yo le voy a dar a meto en mis costos fijos la parte que quiere la delincuencia y pues ya nos acomodamos en el precio. Ah, pues muy bien, otra vez volvieron a ir de este tal sindicato CATEM. ¿Por qué está este temita en toda esta región norte del país de que este sindicato nacional está protegiendo, incluso promoviendo a que vayan a cobrar este tipo de cuotas que son extorsiones? Me parece importante ponerlo sobre la mesa para que se hagan las indagatorias correspondientes. Obviamente que ya se presentaron las denuncias en Zacatecas, incluso el secretario de Gobierno del Estado salió en un video a reconocer que había sucedido este incremento inexplicable e injustificable de un día para otro, que iba a instalar unas mesas de diálogo para averiguar qué estaba sucediendo, pero yo espero que no se quede en una averiguación. Espero que no se quede en una averiguación y que de verdad, no importando que todavía no tengamos esta ley secundaria, se utilicen los instrumentos legales que hoy día se tienen para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Detener la extorsión implica dejar de simular. Es cuanto. Muchas gracias. Nos informan que la participación de la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del Partido del Trabajo se incorpora al diario de los debates. A continuación tiene la palabra el senador Luis Armando Melgar Bravo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para hablar a favor. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, hoy nos convoca uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana y que lamentablemente afecta tanto a familias como al desarrollo económico de nuestro país: la extorsión. No hablamos de un delito aislado ni marginal. La extorsión ha crecido hasta convertirse en uno de los principales mecanismos de financiamiento del crimen organizado, al grado de que en múltiples regiones del país, quienes transportan mercancías, quienes administran pequeños negocios, como todos aquí lo sabemos,
están obligados a pagar ese derecho de piso, con dolor y con un enorme sacrificio. Las cifras generales son alarmantes. Las cifras generales son alarmantes. Cada año se registran miles de casos de extorsión en todo el país, pero solo una fracción mínima se denuncia debido al miedo, debido a la desconfianza en las instituciones y en muchos casos a la normalización de este delito. El impacto económico es devastador. La extorsión frena la inversión, inhibe la apertura de negocios, reduce la competitividad y genera el peor de los males, que es el miedo. Pero su efecto social es todavía más grave. Debilita la confianza en el Estado mexicano. Compañeras y compañeros, debemos de ser claros. Este crecimiento desmedido no es casualidad, es consecuencia de una estrategia que no dio resultados, de una estrategia fallida implementada en el sexenio pasado con la política de abrazos, no balazos. Durante 6 años se pretendió enfrentar una delincuencia con una política permisiva. Abrazos, no balazos, en lugar de reducir la violencia, la disparó. En lugar de frenar el crimen organizado, lo empoderó. Y en lugar de darle certeza a las familias mexicanas, lo que les dio es miedo. Por eso, esta ley que hoy discutimos no es un capricho legislativo, es una gran ley que reconoce una realidad de nuestro país. Es una respuesta urgente a una crisis que afecta a todos los mexicanos. Mientras la extorsión siga presente, México será visto como un terreno inseguro para la inversión, para nuestras familias. Legislar contra la extorsión es asumir la responsabilidad de un Estado responsable, de que la seguridad nacional es devolverle la confianza al pueblo de México. El voto del Partido Verde será a favor de la paz y será a favor de un México seguro. Es cuanto, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra la senadora Araceli Saucedo Reyes del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, el día de hoy nos encontramos en el Pleno discutiendo sin duda uno de los sentires más fuertes del pueblo mexicano. Y nos encontramos reunidos para discutir este proyecto de decreto mediante el cual se busca dar facultades al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de combate a la extorsión. Una ley que establezca como mínimo los tipos penales, las sanciones de este delito que afectan gravemente el tejido social en nuestro país. Y que no solo eso, que roba la tranquilidad, la paz y la seguridad de las familias mexicanas. Precisamente la semana pasada se publicaron los datos de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad 2025 y en ella nos arroja precisamente que este delito se incrementó del 2024 al 2025. Los datos nos informan que en este delito se registra una mayor cifra oculta. Se estima que el 97% de los delitos de extorsión no fueron denunciados o bien la denuncia no derivó a una carpeta de investigación. Para mí es importante, como michoacana,
hablar sobre lo que padecen los productores de aguacate, de limón, de guayaba, de melón, de arándano, de frutillas y de granos, porque para ellos este delito ha lastimado a las familias michoacanas y se han incrementado los ingresos precisamente de esta práctica delictiva en las últimas décadas por un robo que han hecho estos grupos entrando a el seno de las familias de los productores. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Michoacán la extorsión tuvo un incremento en las cifras denunciadas. Pero también es importante decir que se han hecho esfuerzos desde el Congreso local, porque para nosotros en Michoacán ya contamos con una ley que se hizo para reformar el Código Penal en nuestro estado desde el año 2023. Y con ello se logró que este delito de extorsión se castigue hasta con 25 años de cárcel. Una propuesta y una iniciativa enviada por nuestro gobernador del estado. Sin embargo, hoy nos resulta importante sumarnos a este esfuerzo de poder contar con una ley general en materia de extorsión, porque ello va a permitir homologar esta ley y que los estados puedan tener más y mayores herramientas. No se trata de una casualidad. La extorsión es un delito que sostiene el silencio y se impone hacia las víctimas, ya sea por los victimarios, por las deficiencias del propio proceso al presentar una denuncia o incluso por la falta de orientación, acompañamiento e información para las víctimas con este quehacer. Desde el Congreso de la Unión, el camino para construir una ley general que haga frente a la extorsión debe desembocar en romper estos cercos de silencio impuestos hoy a las víctimas y facilitar el proceso de la denuncia. Sabemos que hoy la cifra es oculta y sucede particularmente por estas razones. Es claro que las víctimas necesitan garantías de la denuncia, pero además cuidar de que no sufra ningún riesgo al momento de presentar la denuncia. Reconocemos y decidimos apoyar a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con esta iniciativa y además acompañar al pueblo mexicano, porque estoy segura que con ello vamos a avanzar. El grupo parlamentario de Morena votaremos a favor de esta propuesta y los invito, compañeras y compañeros, a que lo hagamos de manera decidida. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la tribuna la senadora Susana Satarain García, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Gracias, presidenta. Adelante. Compañeras, compañeros, por supuesto que hoy hablo a favor de este dictamen que nos faculta para legislar en materia de extorsión. Y lo hago con plena convicción porque como sudcaliforniana estoy muy preocupada por cómo la extorsión ha aumentado en mi estado. En un estado que hace unos años era de los más pacíficos de todo México, Baja California Sur, La Paz, Los Cabos, Comondú, Mulegé, ni se diga Loreto. Pero cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro país dicen que el último año
la extorsión aumentó el 70% en Baja California Sur. Es un dato alarmante, es un dato doloroso y que ha golpeado en el bolsillo de los sudcalifornianos y desafortunadamente ha cobrado vida de empresarios sudcalifornianos también. Miles de familias, de comerciantes, de pescadores, de agricultores, de ganaderos, de familias que han hecho restaurantes, que tienen gasolineras, hoy en mi estado son extorsionados por los criminales. Tienen miedo los sudcalifornianos a contestar el teléfono, a abrir su negocio, a no saber si la próxima llamada va a ser una amenaza o una llamada común. La extorsión no solo vacía los bolsillos de la gente, la extorsión está rompiendo el tejido social de los sudcalifornianos y de los mexicanos. La extorsión frena la inversión, la extorsión frena el empleo y destruye la confianza. Hoy, a los sudcalifornianos, claro que nos indigna ver cómo, mientras se presume una estrategia nacional de seguridad, en la práctica este delito ha crecido y este delito de extorsión se ha diversificado y ha tomado terreno. El cobro de piso, que antes lo susurrábamos, lo murmurábamos, hoy está en boca de todos porque es la preocupación de la mayoría de la gente que trabaja para salir adelante en mi estado. Claro que voto a favor, claro que estoy a favor de endurecer las penas, de fortalecer las herramientas legales para perseguir a los responsables que vinieron a quitarnos la paz. Pero quiero ser clara, no basta con cambiar las leyes, tenemos que fomentar que exista una coordinación real entre los tres órganos de gobierno, que se fortalezcan con urgencia las policías locales, que son quienes están al frente en la batalla. Miren, en mi municipio de Los Cabos, hace unas semanas detuvieron a policías municipales por haber estado vinculados con la captura de jóvenes justamente para delinquir. Y esto es algo que nos alarma bastante. Pasó en Los Cabos, es un tema que no es ajeno en todo el país, pero que justamente viene a fortalecer este mensaje que hoy les dejo en este pleno, que sé que todos están sumamente ocupados, que cada quien trae su agenda, que cada quien está conversando, pero que estoy segura que todos coincidimos que es muy importante que legislemos con urgencia esta materia de extorsión, que pongamos penas severas, que hagamos que la ley se cumpla y que exijamos que el Gobierno de México siga combatiendo con todas sus fuerzas a quienes vienen a quitarle la paz a las y los mexicanos. La seguridad es un derecho, no un privilegio. Tenemos que trabajar unidos en este Senado de la República para que las cifras alarmantes cambien y mejoren. De verdad es lo que deseo para México, sin importar la diferencia de colores. Aquí venimos a dar resultados, venimos a representar con orgullo a nuestros estados y venimos a darle a los mexicanos lo que merecen. Es cuanto y muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Una vez que han concluido las personas oradoras para hablar a favor del dictamen, les informo que tenemos el registro de personas oradoras para ratificación de hechos, por lo que tiene el uso de la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, la extorsión es una amenaza frontal contra la tranquilidad de las familias y la viabilidad de miles de negocios. Los datos son duros. 2024 fue el delito
el tercer delito más recurrente en este país y el costo para los negocios fue de más de 200,000 millones de pesos. De manera específica, en Tamaulipas, la presión sobre comercios y transportes se ha resentido. En el primer semestre de 2025, las extorsiones crecieron 148%. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, los pequeños empresarios de Tamaulipas pagan en promedio 2,500 pesos de manera mensual para que la delincuencia no atente en contra de sus negocios y su vida. A partir de estos antecedentes, el dictamen que se somete a consideración de este Pleno expone con claridad la disparidad normativa que existe en nuestro país, específicamente entre el Código Penal Federal y los códigos locales. Además de sancionar esta práctica con prisión preventiva, se perseguirá de oficio y se faculta al Congreso para expedir una ley que garantice la coordinación de autoridades federales y estatales. Con esta reforma se busca homologar la tipificación del delito en todo el país. Se eleva la eficacia en la persecución, particularmente en casos vinculados a la delincuencia organizada. Se buscará garantizar certeza jurídica a las víctimas mediante procedimientos estandarizados y eficientes. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, porque queremos que todas las familias vivan con justicia y en paz. No normalicemos el miedo y que esta reforma le dé a México y a Tamaulipas una respuesta firme y responsable. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la tribuna la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Partido Verde, hasta por 2 minutos. Con su venia, presidenta. Hablar de la extorsión es hablar de una herida que sangra todos los días en nuestro país. Una herida que no distingue desde la tortillería hasta la tiendita de la esquina o los negocios más grandes y vistosos. Todos, absolutamente, pueden ser víctimas. El mensaje criminal es brutal y claro. No me pagas, te quemo tu negocio. Así de crudo, así de inhumano. La extorsión se ha convertido en un delito silencioso que obliga a las víctimas a callar o a sufrir sus lamentables consecuencias. Se dice, se rumora que hay complicidades con las fiscalías y policías municipales. Y aunque no sepamos si es cierto o falso, lo que es innegable es que el pago nunca falla, porque si falla, lo que viene es una tragedia. El cobro de piso se hace a plena luz del día. Todos saben dónde ocurre. Es un secreto a voces. ¿Hasta dónde vamos a permitir que México se convierta en tierra de nadie? ¿Dónde quedó el Estado de Derecho que debemos protegernos? ¿Dónde están las autoridades cuando la gente más la necesita? No podemos permitir gobiernos que están pintados de adorno, sin hacer nada. La extorsión indirecta, llamadas en las que fingen el secuestro de un familiar y mensajes con amenazas de muerte. El miedo se mete hasta nuestros teléfonos. No queremos contestar teléfonos desconocidos, números desconocidos. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch han puesto en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Senadora. Aquí no caben tibiezas. México necesita mano dura. No puede ser posible que mientras en Guerrero se imponen de 15 a 30 años de cárcel por extorsión, en Yucatán y en mi estado, Jalisco, la pena mínima sea de solo 1 año. Concluya, la extorsión, senadora, no extingue fronteras. Es grave de disparidad en la aplicación de la ley. Ya basta de extorsión, ya basta de miedo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora.
Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de la directora ejecutiva de la Feria de los Moles, Lourdes Juárez, así como integrantes de la Unión de Poblanos en el Exterior, junto con voluntarios y aliados locales de la comunidad latina en Los Ángeles, fundada por Pedro Ramos, quienes acuden por invitación de la senadora Lisette Sánchez García. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Les informo ahora que tenemos el registro de una propuesta de adición de un artículo transitorio al proyecto de decreto. En consecuencia, daremos el trámite correspondiente. De lectura a la Secretaría a la propuesta del senador Miguel Márquez Márquez, tal como lo solicitó el propio senador. Quien suscribe, senador Miguel Márquez Márquez, integrante parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la siguiente reserva que adiciona el artículo 4 transitorio al proyecto de decreto contenido en el dictamen a la minuta del proyecto de decreto del artículo 73, que a la letra dice lo siguiente. Artículo 4 transitorio. La Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos para la Federación para el ejercicio 2026, establecerá dentro del ramo correspondiente a Seguridad y Protección Ciudadana los recursos necesarios y suficientes para fortalecer la estrategia nacional contra la extorsión, los que deben destinarse a por lo menos, primero, a la creación, equipamiento y operación de las unidades especializadas ante extorsión en las entidades federativas. Segundo, la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas que integren dichas unidades, así como la población objetivo para la prevención del delito. Tercero, la implementación y difusión de campañas nacionales de prevención. Cuarto, la operación, modernización y fortalecimiento de los canales de denuncias anónimas. Quinto, contribuir a la reparación del daño y la atención de las víctimas. La distribución de los recursos estará a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en apego a los criterios que al efecto se emitan, y su ejercicio se sujetará a los principios de transparencia, máxima publicidad, rendición de cuenta y evaluación de resultados en los términos de la ley de la materia. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, senador. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? No se admite a discusión, señora presidenta. Muchas gracias. Se tiene por desechada la propuesta. El dictamen se mantiene en sus términos. En consecuencia, una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en los términos del dictamen. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes, en términos del artículo 135 constitucional.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Para que asistan al senador Sheffield para que pueda votar, por favor. ¿Está pidiendo la palabra? ¿Con qué objeto? Nada más para hacer un comentario. Es la primera vez que no suena el timbre para la votación. Entonces, sí quisiera hacerles la observación porque quienes estamos atendiendo visitantes o fuimos al baño, lo que fuese, y es la primera vez en un año que no suena el timbre. Muy bien, lo checamos. Sí se puso el sonido y yo lo escuché en el área donde yo estaba. Entonces, para que revisemos, desde luego, no hay problema, lo vamos a checar. Sí, adelante, senador. Sí, senadora presidenta. Estamos en votación, pero no sé si el senador Sánchez Vázquez tiene algún impedimento para ponerse de pie. De no ser así, se estaría sentando un precedente muy delicado, formal, pero a mí me parece delicado, que alguien de la mesa directiva, desde la mesa directiva, presente una reserva para ponerlo a votación. Si él estaba leyendo una reserva de alguien, debió haberlo hecho en el espacio correspondiente. Sí, no hay ningún problema, senador. Leyó una reserva, está haciendo sus funciones de secretario. Sí, entonces yo insistiría que si tiene algún impedimento para levantarse, lo entendería, pero si no, que lo haga en el espacio correspondiente. Nada más le informo que esto fue una autorización de la mesa por una cuestión de salud. Gracias. Emitir su voto. Se cierra el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 106 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por tanto, se aprueba con unanimidad. ¿Es cuanto, presidenta? En consecuencia, está aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extorsión. Se remite a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye su remisión inmediata por todos los medios posibles, incluidos los electrónicos.